estás? Espero que estés teniendo un día genial. Y si no, espero poderte sacar por lo menos una sonrisa en este video. Como ustedes saben, el 18 de abril es el cumpleaños de Leslie. Y por si no sabían, Leslie es mi hermana. Esta vez decidí hacer algo increíble que sé que van a amar. Pero no es tan simple como ustedes creen, porque este pastel tiene 100 capas. Primero, empecemos con la receta y mientras les voy explicando, irá pasando escenas del festejo de Les para que disfruten. Vas a necesitar una taza de harina de trigo, 2 huevos, media taza de agua, media taza de leche, colorantes, estos son los colores que vamos a hacer para que nuestro pastel quede muy increíble, todo unicornio. Un chorrito de vainilla, aquí me pasé un poco para fines prácticos, pero solo es un chorrito. Mantequilla y un poco de sal, no exageres, solo es un poquito. Bueno, ahora todo esto lo pondré en un bowl. El harina, pero antes toma un colador para que no tenga grumos. Después agrega la leche y el resto de la harina. Ponle los huevos y el chorrito de vainilla. Vas a revolver todo. No olvides agregar 2 cucharadas de mantequilla derretida porque yo casi lo olvidaba. Ahora revuelve todo perfectamente y finalmente agrega el agua. Puedes batirlo con una palita o mejor y mucho más rápido con una batidora. Lo que haremos es dividir la mezcla en diferentes recipientes. Ahora agrega solo una gota de colorante y revuelve. Este te quedará de color pastel y como este va a ser un pastel unicornio, pues deben quedar los colores claros. Esto es súper fácil y a la misma vez es como relajante. Así que cuando estés nervioso o un poco ansioso, ponte a pintar masa de crepas. De verdad que va a ser muy relajante. Y bueno, ya, cuando tengas listos tus colores, es momento de hacer las crepas. Pero para esto no necesito estar tan formal, pues ¡tarán! Bueno, ahora pon un poco de mantequilla en el sartén. De la mezcla y mueve de manera circular el sartén para cubrir todo. Deja unos cuantos minutos y cuando esté cocido por debajo y voltéala. Deja que se cosa del otro lado y ahora sí puedes retirar la crepa completamente del sartén. Y esto lo vas a hacer con todas tus crepas. En mi caso yo haré 50, 10 de cada color. Así es, haré 50 y para ser sincera no estuvo tan difícil. La verdad es que fue bastante divertido. Vas a poner crema o nata para montar súper fría y vas a batir muy bien y por mucho tiempo. Yo prefiero la crema sin nada, pero tú puedes ponerle azúcar glass y un poco de vainilla. Esto va a tardar un buen rato en que esté perfecta y esponjada, así que ya está quedando. ¿Ven cómo se empiezan a formar esos picos en la crema? Pues eso significa que ya está lista. Ahora, en una hermosa base que tengas de pastel vas a empezar a montar. Primero vas a poner una crepa y luego un poco de crema. Le esparces muy bien. Después vuelves a poner una crepa, pones una cucharada de crema y le esparces muy bien. Y así lo vas a hacer. Algunas crepas me quedaron algo raras, así que con unas tijeras las puse súper redonditas y guardé las orillas que corté. Y bueno, este procedimiento lo vas a hacer con tus 50 crepas. Una capa de crepa y otra de crema. Una capa de crepa y otra de crema. Y así hasta que sientas que te mareas y no puedes resolverlo. No, no es cierto, de verdad, mentira. La verdad es que esto es súper sencillo de hacer y es muy rápido.
tenga 100 capas como estas. Así es, aquí tengo un pastel de 100 capas. Miren qué bello y alto se ve. Para la decoración usaré perlas de colores azul, rosa y blancas. Las revolveré muy bien para hacer un mix. Ahora pon un poco de crema alrededor de todo el pastel. No debe quedar perfecto porque este pastel tiene que tener un look casero. Bueno, ahora toma las perlas y las vas a poner en la parte de abajo del pastel. Entre más abajo estén, más concentradas deben de verse, y entre más arriba, más dispersas deben de quedar. Y literal, solo aviéntalas, de verdad. Es bastante divertido, solo ten cuidado de no desperdiciar. Pondré un poco de crema en la parte de arriba y con el cuchillo o una espátula esparciré la crema. ¿Recuerdas los excesos de la crepa? Pues los usaremos para decorar la parte de arriba. Pon un poco de esta manera. Me encanta porque se ve como si fueran serpentinas de muchos colores. ¡Oh my gosh! Bueno, pues nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós!